Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que me permite nuevamente poder estar con ustedes a través de este estudio, esperando que sea motivo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que les saludo primeramente en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes, mis pastores de norte a sur, a mis pastoras también, les saludo cariñosamente esperando, como digo, que este estudio es el último estudio del libro de Segunda de Samuel, pueda ser muy beneficioso como lo han sido todos los estudios que hemos tenido hasta ahora. De manera que les voy a invitar a orar para encomendarnos en las manos del Señor. Dios amado, Padre eterno, gracias le damos, Señor, una vez más por esta nueva oportunidad que nos permite poder, Señor, escudriñar su palabra. Le rogamos, Dios mío, que toda esta enseñanza, que toda esta palabra quede esculpida en nuestros corazones. Podamos sacar estas lecciones maravillosas, prácticas, útiles para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Le pido su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Inmediatamente vamos a leer la lección que nos corresponde para este domingo 10 de agosto, la lección número 32, que lleva por título El orgullo, amenaza permanente. Y la lección se encuentra en el libro 2 de Samuel, en el último capítulo, capítulo 24, que vamos a dar inmediatamente lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 24, según el expositor, del versículo 1 al 4. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Amén. Bien, hasta allí tenemos entonces la lectura bíblica de esta lección y esperamos que el Señor nos ayude. Vamos a estar mirando también paralelamente esta misma historia, pero en el libro de Crónicas, capítulo 21. Así que usted también puede leer perfectamente el capítulo 21, el capítulo 20 también, para esta lección, para darle un contexto de lo que está sucediendo ahora en el ocaso, digamos, en el momento más importante de la vida de David, es decir, después de tener tantas victorias, tantos triunfos, ser tan exitoso en realidad en ser rey de Israel. De todas esas cosas podemos ver que Dios ya le había librado, y la lección pasada estuvimos mirando el cántico de gratitud por las misericordias que el Señor había hecho con su siervo, donde también estuvimos mirando la profecía mesiánica del reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El texto que tenemos, la lección que tenemos, es el orgullo, amenaza permanente. Y el título de esta lección, o el subtítulo de esta lección, dice: el orgullo nos hace sordos. Primero que nada vamos a leer el texto de memoria, como dice nuestro expositor. Este se encuentra en el libro de Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6, que voy a leer en estos precisos momentos. Salmo 138. Aquí lo tenemos y dice así: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso, es lo más grande, lo más sublime, y Él
como dice aquí, atiende al humilde. Aún así atiende al humilde, pero hay una tremenda diferencia con el altivo, con el orgulloso. Más al altivo lo mira de lejos. Ese es el texto de memoria para esta lección que tenemos en esta tarde, en este día, que es la preparación para la escuela dominical. Bien, ¿qué tenemos que comentar en realidad? El orgullo, en realidad, como dice aquí en alguna de las partes del expositor bíblico, que está muy bien explicado, está reducido a estos dos párrafos, pero creo que tiene la idea central de lo que debe ser este tema. Siempre hay que tener claro cuál es el tema. Es importante, no es entregar la mayor cantidad de informaciones que uno disponga en un tiempo determinado, porque tanta información de pronto para el estudiante se le hace un enredo. Lo mejor es tomar un tema y explicarlo acabadamente para que se pueda entender y de acuerdo a ese tema sacar esta lección práctica para nuestra vida. Entonces, es obvio que lo que tenemos que hablar es un poquito acerca del orgullo, o un buen poco en realidad. Entender por qué David hace esto, cuál fue su pecado, en qué error cometió, cuál fue la actitud que tomó después de haber reconocido que ha cometido una gran falta delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que, como introducción en realidad a este tema? Tenemos que decir, como dice el primer párrafo de la segunda parte, que me parece que como introducción es sumamente importante que nosotros lo tengamos siempre presente. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, si el orgullo, yo le puse el orgullo, no si el orgullo, sino el orgullo es el arma satánica que más ha derribado a grandes hombres de Dios. Eso es cierto, el orgullo es un problema. Ha derribado a muchos personajes importantes, a líderes en distintos ministerios, en todos los campos en realidad, en el área política, en el área de los negocios, la economía y especialmente en el ámbito religioso. Lo podemos ver, ¿no es cierto?, en personajes públicos que nosotros hemos conocido, evangelistas, misioneros, líderes de grandes corporaciones, eh, lo hemos podido ver y también en los personajes que la Biblia nos muestra. Hay algunos ejemplos que siempre estamos tomando, siempre estamos tocando, como Nabucodonosor, ¿no es cierto?, que dijo, todo esto yo lo he hecho con el poder de mi fuerza, y Dios, ¿no es cierto?, lo toma de allá, de su reinado de oro, y lo hace vivir entre las bestias. ¿Por qué pasa eso? Única y exclusivamente por el orgullo, por la soberbia, por no reconocer que todo lo que nosotros somos es por misericordia del Señor. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? El orgullo, usted lo puede buscar en cualquier diccionario, la definición podría ser un sentimiento de satisfacción por los logros que nosotros tenemos. Eso podría ser una definición sencilla, pero es un sentimiento de satisfacción por los logros, pero tenemos que decir que de pronto es una arrogancia también, ¿ya? Generalmente cuando el líder mira hacia abajo tiene arrogancia, pero si levantara los ojos hacia el cielo se daría cuenta que siempre hay otro quizás mejor que él, o Dios mismo que está por sobre todas las cosas. Pero ¿cuál es el problema del orgulloso? ¿Cuál es el problema del altivo? Es que siempre está mirando hacia abajo. Siempre está menospreciando a los que están bajo su cargo o cree que son inferiores o cree que él es superior. Ese es el tema del orgullo. Entonces, arrogancia, es vanidad, exceso de estimación propia. Tiene más que un alto concepto de sí mismo en realidad, que suele llevar muchas veces sentimientos de superioridad. Ese es el tema central. Se cree superior, se cree que realmente todo ha sido por causa de él y tiene esta vanagloria, esta arrogancia en realidad. Dijimos que es el alma satánica que más ha derribado a grandes hombres, porque ciertamente el orgullo es diabólico, es satánico. Él es el padre de todos los orgullosos. Él es el padre porque nosotros sabemos que por su orgullo, por su vanidad, por su vanagloria, quiso ser igual a Dios. No quiso ser ni siquiera semejante a Dios,
y mucho menos estar bajo el mandato de Dios, sino que las Escrituras nos muestran cómo Él se reveló. Hasta que se halló en ti maldad. Fuiste precioso en todos tus caminos, pero hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad de Satanás? Precisamente el orgullo, la soberbia. Entonces, eso es lo que podemos decir con respecto a una simple definición, por si alguien no sabe lo que es ser orgulloso. Entonces, el orgullo nos hace sordos y podríamos agregarle y también nos ciega. La persona que es orgullosa generalmente es muy ciego, no se da cuenta y comete errores que David dice en esta lección: he actuado neciamente, he actuado locamente, como lo dice en 2 de Samuel o como lo dice en Primera de Crónica. Usa dos términos los escritores allí, pero prácticamente es lo mismo. Actuar locamente es ser muy necio para actuar así delante del Señor. Entonces existe una gran diferencia ahora en la clase de orgullo, porque a veces hay que entender cuál es el orgullo que Dios odia. A veces usted se puede sentir orgulloso de un hijo que ha alcanzado los primeros lugares en su curso, o que ha logrado, ¿no es cierto?, ser un profesional. Usted nunca lo alcanzó a hacer, pero ellos sí fueron profesionales y usted está en la ceremonia y se siente orgulloso, pero un orgullo sano en realidad. No es de envidia ni menoscabar a otras personas, pero el orgullo que Dios odia es como lo dice Proverbio. Veamos lo que dice Proverbio. Tenemos dos referencias, Proverbios y Gálatas. Proverbios 8, versículo 13, voy a dar lectura para que vayamos entendiendo un poquito cómo es este orgullo que muchas veces Dios odia, ¿no? Entonces, Proverbios 8, versículo 13, que no lo tenemos en la referencia, ¿no? Usted puede también leer la referencia. 8:13 dice así. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, ese es el orgullo que Dios aborrece, como lo estoy explicando recién, ese exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. ¿Ya? Lo vuelvo a leer. Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. ¿Ya? Entonces, podemos decir, eso es lo que Él aborrece, que lo estamos mirando en esta lección y lo vamos a mirar más adelante en realidad con estos actos que en un tiempo David comete como un gran pecado que trae consecuencias. Encontramos en Gálatas también acerca de un trabajo bien hecho, la clase de orgullo que hay, como mencionaba recién yo acerca de su hijo, ¿no? Entonces, Gálatas 6:4, ¿qué es lo que dice? Dice el apóstol: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Entonces aquí podemos ver que uno tiene que examinar la obra y podrá decir de alguna manera, tener un motivo de que gloriarse, y obviamente el cristiano siempre estará dándole la gloria al Señor, porque nosotros bien sabemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo viene de la mano del Señor, y entendemos perfectamente que sin la ayuda de Dios nada, absolutamente nada podemos hacer. Y si todo lo hubiéramos hecho, siempre somos siervos inútiles, ¿no? Entonces, la Biblia dice también que antes del quebrantamiento, hay un proverbio, es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída está la altivez de espíritu. Nadie cae de la noche a la mañana, repentinamente, abruptamente, no, de ninguna manera. Siempre hay algo. ¿Qué es lo que es eso? Es la soberbia. El hombre actúa con soberbia y de pronto viene el quebrantamiento a su vida. El hombre, ¿no es cierto?, cae de su pedestal, de su propio pedestal, pero antes de esa caída siempre hay una altivez de espíritu. Entonces debemos reconocer que ¿quién es?
ostentan un cargo especialmente de superioridad, un cargo superior, ya sea un presidente, ya sea un pastor, ya sea un cargo dentro del pastorado, un obispo, ¿no es cierto? Cualquier dirigente que está en eminencia, que tiene un cargo superior, donde hay mucha gente que está bajo él, están siempre expuestos a caer, siempre están expuestos a caer. Y pareciera que a medida que más pasan los años, a una edad mayor, como le pasa a David, parece que hay más peligro todavía. No, porque son tantas las obras que el Señor ha hecho a través de este hombre, son tantas las cosas que él puede alabar a Dios y puede de qué gloriarse, de qué envanecerse, entonces está siempre expuesto y siempre hay un peligro de que el hombre caiga en esta soberbia, en esta altivez que finalmente destruirá su ministerio. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre es una amenaza permanente, siempre, siempre permanente. De manera que yo he aprendido, si usted hace algo bueno, olvídese que lo hizo. Olvídese, no se retroalimente con eso, porque eso no le va a llevar a nada bueno, solamente a ser más orgulloso, más soberbio, se va a creer, como decimos nosotros, se va a creer siempre el cuento. No, usted ni yo no somos nada sin el Señor. Entonces, debemos de reconocer que quienes tienen y ostentan estos cargos de importancia, de liderazgo, están siempre o están mayor expuestos a este terrible pecado, caer en este terrible pecado, el orgullo y la soberbia, que van como casi de la mano, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a revisar esta gran torpeza, por decirlo de alguna manera, con carácter de un grave pecado que a David se le ocurrió, con consecuencias además mortales, porque murió mucha gente. Usted ya conoce, me imagino que ya ha leído parte de este tema que tenemos delante de nosotros, ¿no? ¿Ocurrió cuándo? Ocurrió casi al terminar las campañas militares más importantes que él tuvo. Y en ese sentido nos vamos a trasladar un poquito más al libro de Crónicas que al libro de Samuel, que leímos solo al 24, al versículo 4, porque desde ahí en adelante, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el 9, solamente hay un detalle de todas las ciudades y de todos los lugares donde el ejército al mando de Joab, el general de David, recorrió Israel, Judá para tomar el censo, pero eso no tiene mayor importancia, no se detenga allí, léalo, pero no se detenga porque en nuestro tema no tiene mayor importancia. A él lo mandó a censar y eso es lo que él hizo y recorrió Judá. Pero en Primera de Crónica, en el capítulo 21, nos narra la historia. De hecho, es más entendible cuando en el versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Eso está claro. En el capítulo 24, según de Samuel, puede ser un poco más confuso, ¿no? Usted puede leerlo y puede compararlo. Entonces, como digo, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? Bueno, como digo, ocurrió al término de las campañas militares más importantes de David. La verdad, todas fueron muy importantes. Pero, como lo dice en Crónica capítulo 20, si usted lee, por ejemplo, en Crónica capítulo 20, que es un capítulo no tan largo, tiene solo 8 versículos, pero se destaca aquí, por ejemplo, que él destruyó a Amón, que también batió a Rabá, que la destruyó, que sacó grande botín de esas ciudades, ¿ya? Todo eso fue a parar al tesoro y sin duda alguna al tesoro de David, ¿ya? También le hizo guerra en Geser contra los filisteos nuevamente, allí y sacó al pueblo de aquel lugar, y algunos los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hachas. Lo mismo hizo sabía todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibacai, Usatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes que fueron humillados. Es decir, desde el capítulo 20 de Primera de Crónica narra hechos, narra victorias, guerras, triunfos,
tesoros, oro. O sea, digamos, es una campaña exitosa, tremendamente exitosa, ¿ya? Entonces, allí mata a los hermanos de Goliat, mata también a otros valientes, a otros gigantes en realidad, desde el 4 al 8, usted puede leerlo, no lo vamos a leer ahora para ganar tiempo, pero usted lo único que ve aquí en este capítulo, que no está además, que además no sale en segunda de Samuel, ¿ya? Entonces eso, cuando llegamos al 21, usted se encuentra con este conector que dice pero, cuando usted encuentra un pero en la Biblia tiene que conectarlo con lo que acaba de leer. Y eso es lo que hacemos para tratar de entender por qué le pasa a David esto en realidad. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, yo tengo que decirlo en realidad humildemente en mi percepción, le pasa cuando él tiene grandes victorias. Cuando el oro es extraído de todo, estos reinos asegura la frontera. No hay adversario, no hay adversario para él y él es el gran, el que gana todas estas batallas, ¿no? Entonces, aquí vemos por qué explica en Primera de Crónica, capítulo 21, por qué Satanás se levanta contra Israel, porque él no duerme, no deja dormir, un león rugiente, buscando a quien devorar, y a él no le gusta, ¿no es cierto?, que nosotros, el hombre de Dios, vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Uno tiene que extremar, ¿no es cierto?, las medidas para que en ese tiempo hermoso en el Señor, uno debe de tratar de entender por dónde va a venir el ataque. Y qué mejor, ¿no es cierto?, por el mismo, digamos, la misma naturaleza humana y pecaminosa del ser humano. Y allí está el orgullo, allí está la vanidad, allí está la vanagloria. Entonces, como podemos ver, él se levanta contra Israel e incita a David de pronto a que él haga un censo. Así lo dice. Y dijo David, ¿no es cierto?, a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces, aquí nosotros entramos en este tema, ¿no es cierto?, de lleno. El orgullo es una amenaza permanente. David no se dio cuenta en realidad lo que estaba haciendo. El orgullo le hace sordo además, porque al general a quien él le dio la orden no le pareció muy bien, no le pareció muy bien. Pero sigamos mirando, como digo, no es accidental que el escritor sagrado en Crónica agrega este capítulo 20, donde aparece, ¿no es cierto?, todas las victorias últimas que David tiene frente a sus enemigos y frente a sus adversarios, ¿ya? Entonces, el pecado de David no es el pecado que David tiene, no es la primera vez que se cuenta el número en realidad. Miramos un poquito la historia de Israel y no es primera vez que Dios, que se cuenta al pueblo de Israel. A lo menos aparece 2 veces antes en el libro de Números, capítulo 1, el versículo, el capítulo 26 también. El capítulo 1, Dios le ordena a Moisés, ¿no es cierto?, contar al pueblo, ¿ya? Por aquí lo tenemos, lo podemos corroborar en realidad. Aquí dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años hacia arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaré, y tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, no es primera vez, y en el capítulo 26 también de este mismo libro, también sucede este censo, ¿no?, que ellos tenían que hacer. Una vez que fueron establecidos, bueno, nunca más hay una narración acerca de un censo, ni que Dios le pidiera a alguien
para que se conozca el número, ¿no es cierto?, del poder militar que tenía Israel. Entonces, encontramos razón lo que dice Juan. ¿Para qué necesitas? ¿Para qué necesitas? Esto te va a causar un gran pecado. Pero como dice esta primera parte, el orgullo nos hace sordos. Se empecina el hombre en lo que está haciendo y no hay forma, no hay caso de entrar en razón, en razón. Esto obviamente desagradó a Dios enormemente, como lo dice la Escritura en Samuel. Esto desagradó a Dios, este pecado. David reconoció que había pecado, ¿no? Y el pecado fue castigado debido a la desobediencia de David. 70.000 almas, 70.000 personas perdieron la vida por este pecado. Entonces es algo serio, ¿no? No es algo que podamos mirar y verlo así de cualquier manera. El orgullo, ¿no es cierto?, tiene consecuencias catastróficas y generalmente trae consigo muerte. Entonces, nos ponemos a pensar un momento en este estudio. ¿Qué es lo que estuvo mal cuando David se le ocurrió censar al pueblo? El censo en sí, propiamente tal, no tiene nada de malo, no es pecaminoso. Como digo, ya Dios lo había ordenado en 2 ocasiones, se hizo, Dios lo pidió, ellos lo hicieron, tomaron cuenta de todos los varones de 20 años que salen a la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estuvo mal en este caso al censar el pueblo? Algunos dicen, ¿no es cierto?, algunos expertos teólogos dicen que podría haber sido que David tenía una incredulidad de las promesas que Dios le había dicho a Abraham, de que él iba a bendecir a Israel y que iban a multiplicarse como la arena de la mar o como las estrellas del cielo. Algunos dicen eso y piensan que David fue incrédulo en ese sentido. Otros piensan que el pecado de David fue presumir de quiénes eran ellos. Otros podrían decir que el problema es que él no consultó a Dios, ¿ya? Tenemos este tema. David consultaba a Dios, pero a veces no consultaba a Dios. Entonces presumía que lo que él estaba haciendo siempre estaba correcto, como que no necesitaba en este sentido consultarle a Dios. No, que no necesitaba. Él quería hacer las cosas a su manera y ese también es un grave error. Es lo que dicen o lo que se comenta de acuerdo a este estudio, a este tema, ¿ya? Entonces, como digo, podemos ver incredulidad de no creer en las promesas que Dios le dio a Abraham en cuanto a la multitud y la multiplicación del pueblo de Israel. A este pecado de presumir, ¿no es cierto?, de presumir. También, como acabo de decir, es que no consultó a Dios. Y otros que finalmente el pecado de David consistió en que él no cobró un dinero que había que cobrar cada vez que se hacía un censo y él no lo hizo, no lo hizo. Entonces hay varios motivos, hay varias razones, ¿no es cierto?, que nosotros podemos conocer cuando estamos en este estudio para entender cuál fue el pecado gravísimo que cometió David. Como digo, en el último punto, el pecado de David consistió en que no le cobró al pueblo el tributo, al pueblo como decía la ley, medio ciclo por cada individuo. Lo podemos leer en el Éxodo capítulo 30. Veamos qué es lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 12 y 14. Dice: cuando tomes el censo de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Entonces, como decía, algunos creen que aquí es donde David cometió este grave error de haber censado al pueblo y obviamente no haber consultado a Dios. Como decimos nosotros, él toma sus propias decisiones y eso nos trae malas consecuencias en realidad, ¿no? Entonces,
podemos decir que todavía sigue siendo un poco difícil el motivo real por el cual eh, David cometió este error y por qué fue catalogado como un gran pecado que llegó que el Señor se indignó, se llenó de ira por esto que había acontecido. Entonces me parece que todas estas posiciones, estos pensamientos pueden ser muy válidos en realidad, pero es importante observar el contexto de cómo sucedió este evento. Eso es importante. Cuando no tenemos mucha claridad, la Biblia misma a nosotros nos está hablando en su contexto, ¿ya? Entonces, como dije al principio, sucedió en el mejor momento, en el mejor tiempo de David. Solo él había obtenido victoria, había subyugado a todos los pueblos, a todas las naciones alrededor de Israel. Él tenía mucha riqueza que iba a Jerusalén y también al tesoro personal del rey David, ¿ya? Pero eso es importante. Ya mucho antes, muchos valientes se habían pasado a David, lo habían apoyado, reconocían en él realmente que él era, digamos, el ungido, era el hombre ideal, era como alguien lo dijo, tú eres la luz para nosotros, no puedes salir a la guerra, porque si a nosotros nos matan, bueno, no somos nada, pero tú eres la luz para Israel. Entonces, muchos de ellos se habían pasado, muchos valientes habían engrosado la fila del ejército. El ejército era poderoso, la gente era diestra para la batalla. Ahí podemos ver historias de hombres, los 30 valientes de David. Podemos ver cómo algunos, como David cuando era joven, mataba a los gigantes. Hubieron muchos que mataron a gigantes en realidad, hombres muy valerosos, ¿ya? Primera de Crónica en el capítulo 12, por ejemplo, podemos ver, dice aquí en el versículo 22, Primera de Crónica 22 dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Mire qué interesante este versículo. O sea, engrosaban la fila grandes hombres que querían pelear al lado de David, que querían también estar con él en las batallas. Y fue un ejército tan grande, hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Esa es la cualidad que el escritor sagrado en Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 22 dice, ¿no? Si uno lee un poquito más adelante, encuentra cómo la gente se fue agregando de Manasés y mucha gente vinieron agregándose a ellos. Ahí están con nombre, el versículo 20. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Entonces, lo que estamos mirando y viendo, el ejército era un ejército poderoso, importante, además, como dice aquí, era un ejército como el ejército de Dios. Entonces Dios peleaba sus propias batallas. No era mérito humano, no era mérito de David. No, porque Dios tenía un plan con David, Dios tenía promesa, había un pacto davídico que ya lo habíamos hablado. Entonces Dios iba a cumplir su promesa con David, ¿ya? No le iba a faltar, ¿no es cierto? En el capítulo 14, el versículo 17 de Primera de Crónica, vemos la fama de David. Mire, la fama que él tiene. Dice, Primera de Crónica, capítulo 14, el 17, dice, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. ¿Qué es lo que tenemos acá? David era famoso y fue famoso desde que mató a Goliat. Recuerde usted que las mujeres decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Eso se llama fama, eso se llama éxito, eso se llama y se puede transformar en un orgullo, en una vanidad permanente que finalmente le puede hacer daño a cualquier hombre, ¿no? Los hombres que son famosos siempre están expuestos a una caída estrepitosa cuando les falta la humildad necesaria para llevar esa posición que ellos tienen, ¿ya? A veces llegar a una posición no es tan difícil,
¿ya? Entre votos, entre elecciones, entre testimonios, no es tan difícil llegar al primer lugar. Lo dije alguna vez tomando un ejemplo terreno, si usted quiere decir. El equipo es bueno, el equipo tiene buenos jugadores, el equipo tiene una generación dorada, dijo alguien. Entonces fueron así, avanzando, avanzando, derribando, derrotando a rivales hasta llegar a coronarse campeón. Entonces, ese proceso es un proceso interesante, un proceso casi rápido, ¿no? Pero mantenerse en ese primer lugar, en ese campeonato, son muy pocos los que lo mantienen, son muy pocos. Entonces, eso es lo que pasa en este caso, siento yo, que como dice este versículo, la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. No había otro rey como él. No había otro jerarca como él, no había otro. El reino de Israel estaba en la cúspide, en todo ese mundo conocido. No había otra nación como Israel y especialmente su líder, el rey David. El rey David. Entonces, como decimos, la victoria y su fama corrió por todas partes. David era muy popular. David era muy popular, era el monarca, como digo, más importante de esa época. Todo esto después de recuperarse obviamente del episodio de Urías y de Betsabé y el desastre familiar, porque estamos hablando de otro tiempo mucho más adelante, ¿no? Y allí podemos ver, él tuvo muchas victorias, las fronteras estaban seguras, el tiempo de paz se avecinaba, ya se avecinaba, ya se habían guardado las espadas, ya no habían combate, ya no habían guerra. Y el templo quizá estaba a punto de construirse y venir con un periodo de paz, un periodo de gloria, un periodo en que la presencia del Señor, la gente adoraba a Dios, bendecía a Dios. Ese era el tiempo en realidad, ese era el tiempo. En ese preciso tiempo, en la plenitud de su carrera, podemos decirlo de alguna manera así, al final de sus días y de sus días de gloria, entonces Satanás se levanta contra Israel, porque eso no le gusta a él, ¿no? Usted tiene que tener ese cuidado. Si le ha ido bien, gracias al Señor, y ha ido avanzando, ha ido creciendo en alma, en todo lo que Dios a usted le ha dado, usted tiene que cuidarse del orgullo y cuídese, por favor, de la vanidad. No se exponga, no tiene por qué gritarlo a los cuatro vientos, ni mostrar lo que usted no tiene que demostrar nada, porque Dios honra a los que le honran. Dios lo va a tomar de allá abajo y lo va a poner por sobre los demás en honra, lo va a bendecir al Señor. No necesita levantar carteles ni mostrar lo que usted está haciendo, no. David, ese fue el pecado del orgullo. Él quería saber cuántos son los que están conmigo, cuánto ha crecido Israel. Eso es peligroso en realidad. De eso se trata esta lección. Como digo, sumó todos sus logros, el sello de su propiedad, porque cuando Satanás se levanta contra él, es allí donde tenemos que volver un poquito a lo que él pretende. ¿Qué es lo que pretende? ¿De qué está presumiendo en realidad? ¿No? Cuando miramos, ¿no es cierto?, este pasaje y esta historia, que ya la hemos leído, entonces él trata al pueblo de Dios como su pueblo. ¿Ah? Es mi pueblo, porque cuando el hombre llega a esa instancia, cuando el hombre llega a ese nivel de orgullo y de vanidad, cree que toda esa gente está para servirle a él. Entonces dicen mi pueblo, no sé, mis oficiales. No, nosotros no tenemos nada. Nos puso el Señor al cuidado, nos puso en mayordomía, nos puso como líderes para cuidar la grey de Dios, pero es la grey de Dios, la ley de Dios. Entonces, en ese sentido, entonces ahora el cobro del medio ciclo, cada vez que se censaba al pueblo, tenía que ver con la redención del individuo, porque es el Señor el que compró a su pueblo. Él fue el que lo redimió y todo el pueblo es del Señor. Ya, Él no cobró eso. Entonces,
que pasa por alto un tema importante en la ley, pero que tiene que ver con la redención. Todos tenían que ser redimidos y todos tenían que pagar. Si no sucede eso, entonces, ¿qué estás diciendo, David? ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso es ese tu pueblo? ¿Es ese tu soldado? ¿Es tu ejército? ¿Son tus logros? Ese es el tema del orgullo de David. Eso es lo que a él le pasa. Él contó al pueblo y no cobró como dijimos nosotros, porque hay que entender algo, los redimidos, porque ese cobro tenía que ver con los redimidos son del pueblo de Dios, no es el pueblo de Moisés, no es el pueblo de Josué, y menos es el pueblo de David, y tampoco es el pueblo suyo, no es la iglesia suya. Usted está en una iglesia, yo estoy en una iglesia, Dios nos ha honrado, nos ha puesto por delante, pero no es nuestra iglesia. La iglesia la compró el Señor con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Ese es el tema del orgullo aquí presente en esto que Él hace cuando se le ocurre censar al pueblo. Entonces, el consejo que podría haber salvado a David, bueno, fueron las palabras, o que podría haber salvado a Israel en realidad, fueron las palabras de Joab, ¿ya? Por eso que en Primera de Crónica encontramos nosotros esta historia que me he trasladado porque encuentro que está la información que necesitamos comentar, ¿no? ¿Ya? Aquí podemos ver que las palabras de Joab, dice, más la orden, dice, y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel, que será para pecado de Israel. El tema en la primera parte dice que el consejo nos hace sordos. Dios nos libre, Dios nos ayude. Es bueno tener buenos consejeros. Ya sabemos que hay buenos consejeros y malos consejeros. Lo hemos visto en lecciones pasadas, ¿no? Entonces, este consejo que podría haber salvado a Israel, haber salvado a David, fueron las palabras del general Joab, que es un personaje interesante de verlo con sus aciertos y sus desaciertos en realidad. Pero era lo mismo, ¿no es cierto?, que lo que sucedió en algún momento con Urías, Eteo, con Absalón y ahora con el censo. Pero Joab estaba bajo órdenes y él tenía que hacerlo, ¿no? Al final Joab cumplió, pero no a cabalidad. Fue un hombre valiente que cumplió el mandato y como dice aquí, ellos salió la orden del rey, pudo más que Joab, salió por tanto y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. En este versículo en Crónica no aparece el detalle de todo lo que recorrió como segunda de Samuel. Y había en Israel 1.100.000 que sacaban espada y de Judá 400 y tanto. Hay dos cuentas que son un poco distintas, pero muchas de esas cosas a veces hay errores de copista que no vamos a profundizar en ese, no es el tema, pero muchas veces. Lo que sí sabemos que en los originales, la palabra del Señor, en el original, no en las copias, realmente fue la palabra del Señor inspirada por el Espíritu de Dios. No hay error, no hay error. Entonces, el Señor nos vaya ayudando en lo que estamos mirando, ¿no es cierto?, en esta lección. ¿Qué aprendemos en realidad de estas lecciones? Bueno, cosas muy importantes. Cada vez que David se salía de la voluntad de Dios, hay una advertencia. Esa es una lección importante, ¿no? Y no podemos decir que no. ¿Por qué? Porque el orgullo, si bien es cierto, nos hace sordos, pero eso no quita que el Señor nos advierte. Cada vez que usted se sale de la voluntad de Dios, Dios le va a levantar una advertencia, como lo hizo con David muchas veces. Por ejemplo, cuando él mandó a preguntar por la mujer que se estaba bañando, él la vio del terrado, el siervo al que él mandó le dijo, ¿no es esta la esposa de Urías? En otras palabras, mi rey es mujer casada, tiene esposo. Es decir, no puedes tomarla porque es un pecado. Entonces, él le dio una advertencia.
No podemos decir que David no sabía, que David era ignorante, que David no sabía que Betsabé estaba casada, que le pertenecía a otra persona. Entonces él le hace una advertencia. Y bueno, Joab, como él le dice, ¿por qué procura mi señor esto? ¿No será que será para pecado de Israel? Él lo anticipa. Antes que venga el pecado, antes que venga la plaga, antes que venga el castigo, él lo anticipa y le dice, será para pecado en Israel. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ya lo vemos en 2 Samuel 24:10. También podemos ver también en estos versículos, aquí dice que una vez que sucedió, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente, o según de Samuel, he hecho neciamente. Asimismo, esto, como digo, desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, como podemos ver acá, a la mañana siguiente, ¿no? Lo dice en Crónicas, dice que el Señor envió a su profeta. Ya no era Natán, ya ahora el profeta es Gad, un profeta de Dios que estaba ahí, el consejero del rey David, y él vino, el profeta Gad, a David. Aquí en el versículo 9 le dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Esto es curioso, comentaba con alguien ayer, es curioso cómo Dios pone en las manos del mismo rey David que él mismo dicte su sentencia, que él escoja. Hay 3 castigos muy terribles, muy severos, todos meritorios. Es decir, David ameritaba cualquiera de esos en realidad. Unos quizás podrían haber sido más terribles que otros, pero él ameritaba que se le castigara drásticamente por su pecado, ¿no? Es raro ver, ¿no es cierto?, cómo Dios le da a elegir a David su castigo. Quizá, no sé si usted alguna vez lo hace, pero si usted hiciera eso alguna vez con un hijo o una hija que desobedeció, entonces usted le da alternativa. Bueno, todo un día sin ver tele, o todo un día sin salir a jugar con tus amigos, no sé. Pero usted, ¿qué es lo que pretende? Usted pretende que el hijo mismo ponga la misma sentencia sobre él, que él escoja. ¿Qué importancia tiene eso en realidad? Yo siento que Dios está probando a David. Lo está probando. Creo que él elige el castigo divinamente inspirado, si se podría decir así, ¿no? Porque eso nos lleva a unos temas más profundos que tienen que ver con el arrepentimiento, con el perdón, que tienen que ver con el holocausto, el derramamiento de sangre, ¿ya? Entonces, y además que él dice algo muy importante, prefiero caer en tus manos porque sé que eres un Dios, ahí está la clave, es un Dios misericordioso, ¿no? Porque mis enemigos no van a ser misericordiosos conmigo. Entonces él apela ahí, ahí se ve el corazón del siervo de Dios, el corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero es importante cómo Dios le deja a él la iniciativa para que él ponga su propio castigo sobre su propia persona. Es como que le dice, ¿te gustó tomar decisiones? ¿No me consideraste a mí? ¿No me pediste consejo que querías contar al pueblo? ¿Tomaste tu propia decisión? Bueno, ahora toma tu propia decisión y escoge tú. ¿Me entiendes?
Entonces, son enseñanzas importantes para nuestra vida. Acuérdese que nosotros muchas veces comemos el fruto de nuestro propio camino. Nosotros comemos el fruto de nuestros propios errores. No nos podemos lamentar ahora por esto o por aquello, por lo que tenemos, por lo que nos ha sobrevenido, por lo que nos ha pasado, si nosotros hemos sido realmente los culpables. El fruto, la ley de la siembra se cumple cabalmente, es bíblico 100% y es real en nuestra vida. Tal como nosotros procedemos, van a proceder con nosotros. Si siembras de flores tu campo, por senda de flores irás. Si abrojos esparcen tu mano, lo que siembres también segarás. Entonces, esto es prácticamente lo que está sucediendo aquí, y David tiene que escoger su propio castigo, ¿ya? Como digo, todos eran terribles en realidad. Alguien dijo que si David en su orgullo quiere tomar sus propias decisiones sin consultarme a mí, entonces él iba a tomar su propia decisión en el castigo que iba a venir sobre él, ¿ya? Ahora, si el castigo es muy duro, bueno, es lo que tú elegiste, es lo que tú dijiste que merecías, ¿ya? Entonces, como podemos ver, finalmente él está consciente, que es muy importante en este tema, de lo que él había hecho, ¿no? Contó al pueblo, cometió este pecado y 70.000 hombres mueren. ¿Qué importó dónde estaba la cantidad? ¿Dónde estaba el censo? Donde además Joab, porque no le pareció bien la orden, no lo hizo completamente bien, no contó a los levitas, no contó a la tribu Benjamín, por lo tanto, nunca se supo realmente cuánto eran ellos y además Dios le resta 70.000 personas. Entonces, como podemos ver, la lección tiene otro fondo, tiene otra enseñanza. Y una de las cosas más importantes en el versículo 17, lo voy a leer, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío. Me parece interesante cómo aflora el corazón de pastor aquí, porque era pastor de ovejas, ¿no? Y él cuidaba las ovejas, las defendía del oso y del león. Ahora aflora ese corazón, él ve que la mortandad empieza a matar, a destruir, él ve al ángel de espada desenvainada, se acerca, ¿no es cierto?, a Jerusalén y él se humilla. Dios, en ese momento, que es como parte de la segunda parte, ve al ángel, ¿no es cierto? Dice el versículo acá, y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró a Jehová, dice, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. En ese mismo momento, el Señor Dios misericordioso veía cómo David confesaba, cómo los ancianos se humillaban con su rostro a tierra, vestido de cilicio, entonces confesaban a Dios su pecado. Entonces Dios le dice al ángel, detén tu mano, ya, porque Dios ve todas las cosas, ¿no? Él mira al ángel y por otro lado mira a David. Entonces, como podemos ver, esta lección, segunda parte, el fruto de un corazón arrepentido. Cuando Dios ve eso, el arrepentimiento nos trae una tremenda bendición y nos saca una tremenda carga de pecado y de juicio. Entonces, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, ¿no? Como digo en este versículo 17, allí es donde David reconoce, ¿no? Y le dice, ¿qué han hecho, Jehová, Dios mío? Estas pobres ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, él dice, yo soy el único culpable. Entonces le dice el Señor, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Subráyelo ahí. Es el pueblo de Dios, sobre tu pueblo. Antes era el pueblo, parece que era el pueblo de Israel. Anda y cuéntame a mi pueblo. Y cambió este pronombre, el mí, por el tú. Entonces, él dice ahora, es tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, no es mi pueblo. ¿Se fija? La lección importante.
Entonces nosotros encontramos estas lecciones muy, muy hermosas. Se nos ha ido la hora rápidamente, ¿no? Entonces es bueno recordar que la obra de Dios que Él pone en nuestras manos no es nuestra, sino que es de Dios. Él lo entiende. David entendió, es tu pueblo, Señor, son tus ovejas. Ellos no tienen pecado, yo he pecado. Cuando usted y yo ya no estamos, si Dios no viene antes, cuando usted está al frente y usted es el líder, y si Dios no viene antes y nosotros ya no estemos, la iglesia que el Señor ganó con su sangre va a seguir avanzando, va a seguir marchando, seguirá hacia la patria del alma. Nosotros, ¿cuán importantes somos en esta obra? Piénselo usted, ¿cuán importante? Si usted no estuviese, ¿cuán importante es en esta obra? Alguien dijo que es como cuando uno pone un dedo en un balde lleno de agua y usted saca el dedo del agua, ¿cuál es la falta que hizo en el agua? ¿Cuál es el vacío que dejó en el agua? Nada, no hay nada. Entonces, porque para Dios no le falta un varón. Para Dios usted nunca piense que es imprescindible. A Dios no le falta un varón. Es más, Él lo tiene preparado ya. Él lo tiene preparado. Cuando Saúl fracasó, él estaba preparando en las colinas de Belén a su ungido de la casa de Isaí. Él se iba a tomar de un rey. Entonces, no pensemos nunca que somos imprescindibles de ninguna manera y el vacío que vamos a dejar va a ser lo mismo que cuando usted mete un dedo en un balde con agua y luego lo saca. Ese es el vacío que usted deja. Entonces, él reconoce su pecado, busca enmendar su error. Yo pequé e hice mal, pero estas ovejas que han hecho. Ese es el arrepentimiento que él tiene y vuelve a ser el pastor amante de su pueblo y de sus abejas, ¿no? Entonces Dios en su misericordia detiene el castigo y detiene, ¿no es cierto?, al ángel, porque como digo, él mira al ángel, él lo ve que está destruyendo, era la orden que le dio y Dios se compadeció en misericordia. ¿Cuándo lo hace? Cuando Dios le dice al ángel que detenga su mano, cuando también mira a David que se está humillando. Así también es para nosotros hoy en día. Cuando usted se humilla, reconoce su pecado, su falta, Dios levanta su mano, levanta el castigo, levanta, ¿no es cierto?, el juicio sobre la persona. Entonces, como podemos ver, es muy importante esta lección. ¿Qué le dice Dios a David? Anda y haz esto y esto otro, levanta un tabernáculo. ¿Y dónde está? En la era de Ornán. Le manda a construir un altar en la era de Ornán Jebuseo, dice la Biblia, y David eso fue lo que hizo. Y cuando llega, bueno, este varón reconoce al rey, se humilla, siente que es honrado con su visita. David le explica lo que necesita, él le dice, yo lo doy todo. Yo doy todo, doy los bueyes, la madera, la tierra, todo. Y ahí es donde el David le dice, dame este lugar para edificar un altar. ¿Qué es lo que hace Ornán? Lo regala. No, no te preocupes. Y David no lo permite. ¿Por qué? Porque como dice en el verso 23 y en el verso 24, entonces dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré el holocausto que nada me cueste. Esa es otra lección. Se nos ha ido el tiempo en realidad, pero es otro tema. Yo necesito que usted lo lea, que Dios le revele lo que pasa aquí en realidad, porque lo que sucede allí tiene un alto precio. Tiene un alto precio. Para que nosotros podamos verlo realmente, ese es el lugar, es el monte Moria. Allí mismo donde años atrás Abraham sacrificó a su hijo, allí mismo fue el lugar que David levantó este altar para hacer este holocausto que fue agradable delante de Dios y Dios respondió con fuego, pero también es el mismo lugar que Salomón lo tomó para construir el templo de Israel. Y un poquito más allá, en una colina, estaba donde se pagó el mayor precio. Que el Señor nos bendiga. Voy a dejar hasta aquí esta lección.
esperando que sea motivo de mucha bendición. Nos viene un desafío enorme por delante. ¿Por qué? Porque la historia, como dice un hermano, la narrativa, es interesante, a veces es más fácil poder entenderla y sacar la aplicación espiritual. Pero vamos a entrar a los libros proféticos, Jonás, Habacuc, también vamos a estar mirando, ¿no es cierto?, a los profetas menores, como digo, y sí, Habacuc, Jonás, y ya eso es un poco más complicado, pero esperamos que el Señor nos dé la gracia. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesús, esperando que tengan un hermoso fin de semana, una maravillosa escuela dominical y sacando estas lecciones prácticas para nuestra vida. Que el Señor me los bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.